Lima no fue fundada por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro no fundó Lima como tal, sino la ciudad de los Reyes, el 18 de enero de 1535. Esta ciudad fue establecida en el pueblo de Lima, según lo menciona el acta de fundación, en el valle del río Rímac. El nombre Ciudad de los Reyes hacía referencia a los Reyes Magos, en honor a la festividad de la Epifanía, cercana a la fecha de fundación. El 6 de enero, 3 emisarios de Pizarro, Ruy Díaz, Alonso Martín de Don Benito y Juan Tello de Guzmán, partieron de Pachacámac en busca de un nuevo asentamiento para fundar la capital. Era verano, y después de unos días de viaje, avistaron un fértil valle regado por las aguas del río Rímac, que describieron como la mejor tierra que habían encontrado en este lugar. Decidieron regresar para informar a Francisco Pizarro sobre su hallazgo. Pizarro, tras recibir la noticia, decidió trasladar la capital de Jauja a este nuevo lugar y fundó la Ciudad de los Reyes el 18 de enero de 1535. Este nombre rendía homenaje a los Reyes Magos, bajo cuya protección habían partido los emisarios el 6 de enero en busca de esta nueva tierra. Así fue seleccionado el pueblo de Lima, comarca gobernada por un cacique, según las declaraciones juradas de los comisionados ante escribanos, realizadas a su regreso a Pachacámac el 13 de enero de 1535. En estas se registraron las siguientes afirmaciones. Testimonio de Alonso Martín de Don Benito. Que habiendo recorrido todo el territorio del cacique de Lima y su comarca, le parecía que el asiento de Lima que ellos vieron era el mejor lugar. Testimonio de Ruy Díaz. En la tierra del cacique de Lima y en su comarca, y que, después de haber explorado y examinado cuidadosamente dónde podría fundarse el pueblo, para que tuviera las cualidades necesarias que deben tener las ciudades que se han de establecer, le parece que el asiento de Lima es el mejor sitio. Testimonio de Juan Tello. Que hace 6 días que están explorando toda la tierra y sus alrededores del dicho pueblo de Lima, y que considera que el lugar para fundar el dicho pueblo que se debe construir estará muy bien en el asiento de Lima. Estas declaraciones reflejan la evaluación detallada y el consenso entre los emisarios sobre la idoneidad del pueblo de Lima para la fundación de la nueva ciudad. Según estos relatos, Lima existía desde antes de la fundación española. El acta de fundación recoge lo siguiente. Y después de esto, en el dicho pueblo de Lima, lunes 18 días del mes de enero del dicho año de 1535, el señor gobernador, en presencia de mí, el dicho escribano y testigos, mandaron y mandó que el dicho pueblo de Jauja y asimismo el de Sangayán, porque no están en asiento conveniente, se pasasen a este dicho asiento y sitio. Por cuanto el dicho pueblo de Jauja se fundó arriba en la sierra no estaba vista para que el dicho pueblo estuviese mejor fundado, él hizo la dicha fundación de él con aditamento y condición, que se pudiese mudar a otro lugar que más conviniese y pareciese, y porque ahora, como dicho es, conviene que de los dichos pueblos se haga nueva fundación, acordó y determinó de fenecer y hacer fundar el dicho pueblo, el cual mandaba y mando que se llame desde ahora y para siempre jamás la Ciudad de los Reyes, el cual hizo y pobló en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero. El nombre Lima, derivado de la voz quechua Limac, ya identificaba la región y prevaleció con el tiempo en el uso cotidiano, desplazando al nombre oficial de Ciudad de los Reyes. No es correcto afirmar que Lima sea exclusivamente española en su origen o evolución, ya que su desarrollo estuvo condicionado por 2 elementos fundamentales preexistentes: su entorno geográfico y la herencia cultural indígena. Estos factores influyeron profundamente en las particularidades de su crecimiento urbano y social. Si bien la fundación española fue un eje central, esta se dio en un contexto de interacción y mestizaje que incorporó de manera decisiva las raíces indígenas junto con las influencias europeas. Las condiciones geográficas fueron esenciales para moldear tanto las instituciones como las relaciones humanas. Los nativos costeños, dedicados a la pesca y la caza por necesidad, sobrevivían consumiendo carne y pescado. Se asentaron en los valles, donde aprovecharon las fuentes de agua para construir canales que irrigaban cultivos de maíz y otras plantas alimenticias. Las huacas,
con su diseño en talud, se integraron visualmente al paisaje y destacaron como elementos simbólicos. Las construcciones urbanas y arquitectónicas desarrolladas por los nativos costeños hasta la llegada de los españoles incluían aldeas, fortalezas huacas, tambos y ciudades, como Pachacámac, Chincha o Chanchán. El diseño de caminos, las obras hidráulicas, la simetría en las construcciones, el carácter reservado de los lugares sagrados y los pozos sepulcrales evidencian tanto sus avances técnicos como sus creencias religiosas. Estas formas arquitectónicas y culturales, logradas y funcionales, sobrevivieron en algunos casos incluso durante el periodo colonial, junto con una toponimia que refleja las profundas raíces étnicas y culturales de la región. El padre Bernabé Cobo, uno de los cronistas más destacados de Lima, describe que en la región limeña existían 3 grandes ciudades, que lideraban 3 grupos incas, cada uno compuesto por alrededor de 10.000 familias: Caraballo, en el Valle del Chillón, el pueblo de Surco, y Maranga, que contaba con una huaca conocida. Según Bernabé Cobo, los demás pueblos eran asentamientos de menos población. Próximo a Maranga se encontraba el pueblo de Lima, que abarcaba aproximadamente media legua de extensión y estaba situado cerca de la huaca o templo del dios Rímac, el cual funcionaba como un importante oráculo de la región. El padre Antonio de la Calancha complementa esta información al señalar que desde Limatambo hasta Maranga existía una sucesión de tumbas y viviendas o palacios, uno perteneciente al rey inca, la huaca de Mateo Salado, otro al cacique del lugar, y los demás a caciques influyentes. A orillas del río Rímac, hacia el sur, había un poblado en el mismo sitio donde actualmente se encuentran la Plaza Mayor y las antiguas casas reales. Estas tierras pertenecían al cacique de Lima, junto con los terrenos adyacentes. Este lugar fue elegido por Francisco Pizarro para fundar la ciudad al hallarlo ya dotado de agua, leña y otros recursos imprescindibles para una república, además de que consideró que sería más saludable. La disponibilidad de agua y su distribución mediante canales en el valle fueron factores determinantes en la selección del emplazamiento con las acequias, desempeñando un papel crucial en este proceso. Cuando se fundó la ciudad española, el cacique de Lima era Taulichusco, señor principal del valle durante el tiempo de Huayna Cápac, y cuando llegaron los españoles. La extensión del cacicazgo de Lima no incluía a Caraballo ni a Surco, que tenían jefes propios, ni al santuario de Pachacámac. Su territorio se concentraba en el Valle de Lima, abarcando desde el puerto de Maranga, precursor del Callao, en el norte, hasta el punto en que el camino del Inca se adentraba en el Valle de Chillón. Por el sur, llegaba hasta Armendáriz, donde limitaba con el territorio del cacique de Surco, y por el interior, su dominio se extendía hasta los pequeños poblados de Laté, Puruchuco, Pariache y Huamchihuaylas, que ascendían hacia la sierra. La población indígena de Lima se encontraba en los poblados de Limatambo y Maranga, gobernados por el curaca Taulichusco. La ciudad hispánica recibió lecciones geográficas del valle, con el paisaje de la huaca destacándose en el horizonte marino. La actividad indígena, expresada a través de las acequias, representaba el triunfo de una técnica agrícola adaptada a la lucha contra el desierto. Existen 2 versiones sobre el origen del nombre Lima. El estudioso don Pedro Villar Córdoba, en su obra Arqueología de Lima, sostiene que la etimología de la palabra Lima es de origen aymara y denomina una flor amarilla Limac limac o Limac huayta, que servía para acelerar el habla en los niños, pasándoles el tallo de la planta por la lengua. De ahí provendría el sustantivo Rímac, que significa hablador. Por otro lado, según Garcilaso de la Vega, el topónimo Lima es una degeneración de la voz Rímac, que en castellano significa el que habla, en referencia a un oráculo muy venerado por los indígenas, y que por extensión se denominó así a todo el valle y su río. Finalmente, el nombre de Lima prevaleció con su raíz quechua aymara, inquebrantable, frente a la denominación española de Ciudad de los Reyes. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.